Pues nada, antes que nada saludarlos. El objetivo de este video es pues hablar un poco de los sistemas de tipo de cambio y la política monetaria y después un pequeño caso aplicado a la historia y a la economía colombiana. El equipo está conformado por Lady, por Juan y por Alejandro y pues esperamos que sea del agrado de quien en algún momento lo vea. En principio vamos a hablar de los sistemas de cambio, luego la política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible y la política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo. Y ahí vamos a hacer un zoom en Colombia para hablar pues, de la situación histórica y actual del país. Bueno, buenos días. Frente al tema del tipo de cambio en Colombia que tenemos determinado, pues básicamente podemos decir que de forma muy sencilla, que el tipo de cambio es el precio de una unidad monetaria, en este caso la local, frente a una unidad monetaria extranjera. La divisa que tenemos como base es el dólar y eso pues se expresa en la medida en la que el comportamiento de la economía se mantiene estable o se deteriora. De esta manera, podemos determinar los diversos tipos de cambio que existen o que han existido. Y digo los que existen hasta el momento porque, pues, pasada la pandemia y las crisis económicas que se han venido presentando, todo el tema económico y de globalización se ha venido cambiando, los modelos y la teoría. Sin embargo, el tipo de cambio que tenemos en este momento corresponde a uno que es el nominal y el real. El nominal es donde identificamos el precio de una divisa frente al precio local en el mercado internacional. Y el tipo de cambio real básicamente lo podemos identificar eh, mm, comparado con el poder adquisitivo que cada moneda tiene a nivel internacional. Es decir, podemos aquí traer el término el precio de la Coca-Cola en el mundo, donde en promedio puede estar en $1.5, mientras que en Colombia está por $0.40 aproximadamente. Lo que quiere decir que nuestra moneda es mucho más barata, pero a la hora de llevarlo al sistema internacional, tenemos que pagar muchos más pesos colombianos por este mismo producto a nivel general. Frente al tema de la tasa de cambio, podemos decir básicamente que la nominal se calcula frente a un tema de intercambio. Por ejemplo, en el caso del dólar y peso colombiano, en la actualidad o en promedio, el peso colombiano está frente al dólar en 4.400 pesos. Esto estamos hablando de la TRM, que nace de los promedios de las divisas negociadas diariamente en el sistema colombiano frente a todo el tema de los pagos por conceptos de importaciones y exportaciones que hace el país y algunos temas de inversión extranjera directa o inversiones foráneas que pueden entrar. Significa que en promedio este precio como tal en pesos se puede mover hacia arriba o hacia abajo, permitiendo a través del Banco de la República, garantizando a los inversionistas, a los compradores o a los vendedores de esta divisa, que puedan tener y proyectar unos ingresos estables, fijos, y que convenga para ambas partes el seguir moviendo bajo la tasa de cambio nominal todo el tema económico a nivel local. Frente al tema de tasa de cambio real, ese dato pues se obtiene cuando se divide el precio de un grupo de bienes, como lo mencionaba, ya un producto como tal, por el mismo grupo en otro país. Esta medida refleja cuál es el valor de la canasta en el extranjero respecto al valor de la misma canasta en Colombia. Así, por ejemplo, para construir el precio relativo de una canasta de bienes y servicios que se produce en Estados Unidos frente a una que se genera en Colombia, se debe primero convertir el precio de la canasta extranjera en pesos, utilizando para ello la tasa de cambio vigente. Palabras más, palabras menos, básicamente yo hoy sé que bajo un esquema de un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, pues no podría llegar ni a la tercera parte de una canasta básica promedio en los Estados Unidos, cuando mi tasa o mi divisa de referencia en Colombia es el dólar, y lo estoy comparando pesos colombianos versus dólares americanos, donde el dólar tiene un mayor poder adquisitivo en el mundo frente al peso colombiano, donde estamos pues devaluados.
Bueno, continuando un poco, queríamos mostrar un poco lo que ha sido el caso Colombia y cómo ha sido la evolución del precio del dólar en estos últimos 22 años. Si nosotros podemos observar, han existido fluctuaciones importantes. En los años 2008 al 2012 hubo casi que bajaba, subía y estuvo muy a la par en 1816 en el 2019 y con un precio en el 2014 en 1888. Fue, por así decirlo, bastante estable en esos 5 años casi. Pero vemos que a partir del 2015 ha venido como aumentando el precio del dólar, que según lo que explicaría mi compañero, corresponde a la tasa de cambio nominal. Y que hoy en día, para el 2022, estuvo en 4.629 y hoy en día estaba en 4.400. Estos datos fueron tomados del Banco de la República. Lo trajimos porque nos parece importante en esta presentación donde vamos a enfocar muchos de los conceptos aprendidos a Colombia, entender cómo ha sido ese histórico. Sobre los sistemas de cambio, existen dos sistemas de cambio actualmente, que son el sistema de cambio fijo, que a su vez se divide en 4 subgrupos que lo vamos a ver más adelante: nula, baja, alta y perfecta. Todo eso en referencia a los capitales. Y el tipo de cambio flexible, que también es conocido como fluctuante o flotante, igual con estos subsistemas o subclasificaciones. En el caso de la política monetaria expansiva con un tipo de cambio flexible, fluctuante o flotante, que es el que le voy a compartir, si queríamos arrancar un poquito explicando como estos conceptos en un breve resumen, porque creo que le da una mayor visual a todas las gráficas que les va a compartir mi compañero, ¿no? Este modelo de tipo de cambio flexible está más enfocado a un modelo económico desarrollado por Mundell Fleming, por Robert Mundell y Marcus Fleming, que a su vez venían trabajando o tuvieron en consideración el modelo ya existente ISLM. ¿Qué tiene en cuenta el modelo de Mundell Fleming? Tiene en cuenta el sector externo y las transacciones del país en relación al resto del mundo. Y en esto vamos a ver que el Banco Central va a jugar un papel determinante. ¿Por qué? Porque si el Banco Central decide aumentar la oferta de dinero, estamos hablando de que estamos en una política monetaria expansiva. Si el Banco Central decide reducirles la oferta de dinero, estamos en una política restrictiva o, como los vamos a ver más adelante, con un tipo de cambio fijo. Un poquito de esta curva. Esta curva la vamos a ver mucho más adelante, pero en esta queríamos traerla porque hay unos conceptos importantes. En el eje de las Y tenemos o representados los intereses, mientras que en el eje de las X, con el M1 y el M, la cantidad de producción. Vamos a ver que hay una relación y que el punto 1 sería el punto de equilibrio, que cuando hay un movimiento en alguna de estas, el punto de equilibrio también va a tener un movimiento. Y que el LM, que es la línea de demanda, tiene una relación positiva entre el tipo de interés y el nivel de renta. Este que vemos aquí, Y1 y Y2, hace referencia en relación a la renta. De estas curvas hay otro que es importante, que es la curva IS. La anterior que vimos era la LM y la IS habla más relacionado con mercado de bienes y servicios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una demanda de bienes y servicios que sería representado por la letra A, en relación con el eje de la Y, que esté en equilibrio, hablamos de un equilibrio Y, que significa que la cantidad de oferta es igual a la demanda y se consigue un equilibrio. Sin embargo, esto muchas veces en políticas monetarias no es de esta forma. Y podemos ver, por ejemplo, que un aumento en los intereses dados por Banco Central va a generar un desinterés en las empresas, porque las empresas van a querer invertir menos o producir menos porque sus intereses están mucho más altos. Eso que va a repercutir en que disminuye la demanda por mayor interés o menor producción. Entonces vemos aquí en estas gráficas cómo recoge todas esas variables para terminar de enfocar en las políticas. Bueno, entonces ya una vez Catherine explicó la gráfica principal, vamos a hablar un poco de qué sucede cuando se combina la política monetaria expansiva y el tipo de cambio flexible con una movilidad
nula de capitales, una movilidad baja, una movilidad alta y una movilidad perfecta. Bien, entonces, pues en principio sabemos que la política monetaria expansiva es una estrategia que se utiliza, pues que utiliza el Banco Central de cada país para estimular la economía a través de la oferta monetaria y de la reducción de tasas de interés. El tipo de cambio flexible, como mencionamos anteriormente, es un sistema en el que el valor de una moneda se determina en función de la oferta y la demanda, y la nula movilidad de capitales implica restricciones y prohibiciones, o si restricciones que prohíben que haya movilidad de capitales desde el país o hacia el país. Esto pues obviamente limita la economía y dificulta el ajuste de tipo de cambio pues la respuesta del mercado al estímulo que en principio buscaría el Banco Central, pues no puede ser tan positiva. En cuanto a la baja movilidad de capitales, pues el contexto anterior del tipo de cambio flexible y la política monetaria pues es el mismo. Aquí no está prohibido el ingreso el ingreso o el flujo de capitales hacia afuera, pero sí es muy limitado. Entonces es difícil que las empresas o las personas puedan mover el dinero entre países. También esta política, este tipo de cambio, esta baja movilidad de capitales implica que los inversores pues no tengan las mismas posibilidades que tendrían si hubiera una alta movilidad. ¿Sí? Ya cuando existe la alta movilidad de capitales y se le suma pues que el tipo de cambio flexible da como resultado pues una interacción mucho más positiva en cuanto a la interacción que puede tener o el flujo de capitales que puede existir entre el país, digamos, la objetivo y los países con los que se podría comerciar en determinado caso, en los que habría movimiento de capitales. Y finalmente está la perfecta movilidad de capitales que permite a los inversores mover el dinero libremente. Eso pues genera muchas oportunidades de inversión. También existe ahí un tema de diversificación de riesgos, pero implica cierta inestabilidad financiera. Ahora pues Alejandro comentará un poco más a fondo un caso de política monetaria con tipo de cambio fijo. Bueno, pues ya como lo explicaba Juan David, pues básicamente la política monetaria con tipo de cambio fijo va, desde nuestro punto de vista, no es tan efectivo ni eficiente ni eficaz para un gobierno, teniendo en cuenta que los tipos de cambio fijo hoy están relacionados con unos sistemas democráticos que están en duda, temas de participación por parte de su población, lo que quiere decir que se impone un tipo de cambio y no se deja movilizar de una manera adecuada, como sí lo permite un sistema de cambio flexible. Básicamente la política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo, pues trae como consecuencia unas afectaciones directas a los términos de inflación, y la inflación, pues básicamente los incrementos en la inflación van directamente afectando a la población y el bienestar en general. Tenemos la política monetaria expansiva, tipo de cambio fijo, con nula movilidad de capitales. Básicamente, en este escenario, pues el Banco Central decide realizar una política monetaria expansiva aumentando la oferta monetaria, dado que no se modifica la demanda de dinero y la emisión por parte de la autoridad monetaria disminuye, disminuyendo tasa de interés y disminuyendo pues un equilibrio que se encuentra en el flujo de dinero en el mercado. Esto básicamente lo que permite es que el gobierno pueda controlar a través de su banco central la tasa de cambio, dependiendo el factor por el que lo esté implementando, bien sea por una política restrictiva o una dictadura, un tema de proteccionismo, pero básicamente se enfoca en poder generar sus propios recursos a nivel local, sin tener una afectación por la divisa. En este caso hablemos del dólar americano, que es
el de referencia para la mayoría de los países en el mundo que comercian. Querría decir esto, que tener permítame un segundo, que tener ese tipo de cambio, básicamente, hoy, es estar en una dictadura o en un sistema poco democrático a nivel local en cuanto a política se refiere. Ya en política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo aplicada a Colombia, pues podemos ver la historia donde donde hemos podido estudiar y hemos podido revisar que al tener una política de cambio fija, básicamente se afecta el bienestar de la sociedad porque los precios se elevan. Esto se dio básicamente por mantener un nivel de ingresos en cuanto a pesos, se refería por concepto de exportaciones en dólares, en petróleo y en café, que en su momento, allá hacia los años 70 o 80, generaban bastantes ingresos para el país. Sin embargo, ya finalizando los años 80, llegado a los 90, hay un tema de globalización y una apertura económica. Llegado el gobierno del presidente Gaviria, se toma una opción de poder flexibilizar y cambiar las políticas alineado con una independencia del Banco de la República que pudiera promover más que los ingresos por conceptos de divisa en un término de política de cambio fijo, beneficiar a la gente, a las empresas y al país a largo plazo bajo una política monetaria flexible o de banda, como en algún momento se llamó. En el caso de Colombia, pues hemos pasado por varios tipos de cambio. En la actualidad ya el que tenemos es el tipo de cambio flexible, el cual permite, se mueve entre el flexible y el de banda, donde básicamente tiene unos techos y un piso, y cuando la economía se está recalentando, cuando se está enfriando, el Banco de la República con sus diferentes comités o reuniones que hace regularmente, promueve subir o bajar tasas de interés, y esto también va afectado con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque limita la salida de dinero, genera alternativas para vender eh, básicamente títulos de deuda del gobierno, que lo hace a través del ministerio, y esto a través de la política contractiva, restrictiva o contracíclica que pueda tener el Estado, beneficia para movilizar recursos, generar empleo, generar dinamismo en la economía, o contrae lo que sucede en la actualidad, el flujo de efectivo, incrementando los costos a través de las tasas de interés que se transmite con los bancos de primer piso en el país, y aumentando los encajes bancarios para que los bancos tengan menor capacidad de préstamo y que de esta misma manera transmitan esas tasas elevadas a toda la comunidad, con el fin de controlar un tema como lo vemos ahora, la inflación, pero que por otros temas externos como los conflictos internacionales, los problemas de logística global derivados de la pospandemia han afectado a todos los países del mundo, donde la inflación en muchos países está tratando de controlarse. Riesgos y beneficios: básicamente el riesgo de tener un tipo de cambio fijo es una alta inflación, que ya se vio en el pasado. Beneficios: poder tener unos mayores ingresos por conceptos de sus exportaciones. No somos un país exportador de naturaleza, importamos el 85% aproximadamente de los productos que se consumen en el país. Nuestra mayor cantidad de productos que exportamos al mundo son productos básicos de materias primas, que no tienen un valor agregado, lo cual no nos permite tener y desarrollar una industria, pero bueno, con el tiempo, bajo el modelo que viene aplicando el Banco de la República y la independencia que hasta hoy se promueve, lo importante y lo ideal es que pueda prosperar el tema de la industrialización y de esta manera generar unos nuevos productos al mundo a través de mayor índice o porcentaje de exportaciones, lo cual permita tener una balanza comercial estable o por lo menos equilibrada. Frente al tema de las políticas monetarias en Colombia, pues básicamente el Banco de la República sigue un esquema de inflación en un régimen de tipo de cambio flexible. Hoy la prioridad para el Banco de la República y para el gobierno nacional es contener la inflación más que generar ingresos por conceptos de tipo de cambio. Esto lleva a que las políticas, que los gerentes del Banco Central se concentren en identificar dónde y cómo pueden mover la tasa de cambio o el tipo de cambio para de esta manera flexibilizar y suavizar un poco el tema del costo de vida para los colombianos. De la misma manera, en Colombia, dicha meta fue fijada por la Junta Directiva del Banco de la República en un 3%,
con un margen admisible de desviación de un punto porcentual. Sin embargo, vemos que desde pandemia y a la fecha, estas proyecciones que se vienen dando vienen variando de acuerdo a un comportamiento que se viene siguiendo casi mes a mes. Ya vamos llegando al segundo, cerrando el primer semestre del año y básicamente el indicador de inflación que se había propuesto se considera que puede llegar a ser un poco menor. Lo ideal es que esté por debajo del 3, pero puede ser un poco menor al que tuvimos el año pasado, cercano del 13, y se espera que este cierre de año pueda llegar a estar entre el 12 puntos, entre el 11 o el 12 más o menos. Dame un segundito, por favor, Lady, en el anterior. La meta pues, de inflación de los precios al consumidor, como lo mencionamos aquí, no solo tenemos índice de política monetaria y temas de inflación, sino también indicadores que van alineados con un IPC y un IPP, el índice de precio al consumidor, que somos todos los colombianos que consumimos productos en este país, todas las personas, y el índice de precio al productor, el IPP, que no lo tenemos aquí, pero es poder identificar los precios, la variación en los precios que tiene cada productor en este país y qué tanto le afecta el cambio o la volatilidad en la divisa por la política monetaria que hemos tomado al interior del país desde el Banco de la República. A manera de conclusiones, pues básicamente el sistema cambiario es un modelo adaptado por la autoridad monetaria y cambiaria de un país, en este caso pues el Banco de la República, que se maneja de manera independiente de lo que puede manejar el gobierno y es lo recomendable. No necesariamente el gobierno tiene que participar allí, aunque tiene algunos miembros como lo es el ministro de Hacienda y algunos asesores y unas comisiones puntuales del Congreso, pero no puede tomar decisiones. Quienes toman las decisiones son los miembros de la Junta Directiva del banco, que son independientes hasta el día de hoy frente a las decisiones que toman para mejorar los temas de política monetaria, mantener una tasa de cambio estable y generar un impacto positivo en términos de inflación y del círculo del efectivo a nivel Colombia. La política monetaria es importante en los países como Colombia debido a que busca favorecer el crecimiento y el desarrollo económico por medio de políticas que apuntan a controlar variables de inflación y desempleo. Esto tiene que estar alineado a las teorías económicas que hemos revisado, donde tener controladas las tasas de cambio bajo políticas es indispensable también para cumplir con metas de empleo que se espera en algún momento llegue a ser un pleno empleo a tasas de inflación muy estables o muy parejas con respecto a países de la OCDE. No sé, compañeros, si tienen algo adicional. Bueno, sí, a mí me gustaría un poquito comentar como conclusión, ¿no? Que esta política monetaria que nosotros vemos en Granada es como que a su vez está integrada en muchas variables, como los vimos, las tasas de interés, la renta, los tipos de cambio, las políticas que toman un país y de cómo cada decisión que se toma a nivel monetario va a influenciar en toda esta cadena. Partiendo desde el sistema de modelo que decide tener un país, ya sea fijo o flexible o mixto, pudiese ser también. Entonces, todo eso es como un juego muy interesante y que por medio de esta actividad, de esta guía, nos permitió como entender más todos esos factores sobre el tipo de cambio, el cambio real, el cambio nominal y que nos da esa apertura, ¿no? A entender mucho más cada uno de los conceptos que se desarrollan y cómo ese análisis del económico influye en nuestra vida, porque nosotros a su vez somos ciudadanos que compramos, que adquirimos bienes, que tenemos deudas, que pagamos intereses, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender todo esto? No sé si alguna